tenemos con nosotros a Agapito Maestre, filósofo, y podríamos decir con todas las letras demócrata, y vamos a hablar de valores democráticos. Nos va a hablar Agapito Maestre. Es una persona con una bibliografía y una trayectoria, pues que, bueno, quien no le conozca que vaya a Salamanca, ¿no? Y yo he recordado mucho cuando iba pensando en tu entrevista, en tu título, El vértigo de la democracia, ¿no? Bueno, pues tenemos aquí un concurso Premio Valores Democráticos, donde pedimos a unos chicos de bachillerato, de secundaria, de formación profesional, que hagan un trabajo, un pequeño spot audiovisual sobre los valores democráticos y sobre la solidaridad, concretamente, que es el tema de esta edición. ¿Qué mensaje podrías transmitir a profesores y alumnos que van a tener que pensar también y leer un poco sobre esto de los valores democráticos y la solidaridad? Bueno, yo creo que hay dos grandes valores en la modernidad, que es el valor de la libertad y quizá el otro gran valor del siglo XIX es el de la igualdad. Sin esos dos valores, sin esos dos conceptos, sin esas dos nociones, pues es difícil construir una vida democrática. Ahora bien, es imposible hablar de democracia sin libertad. ¿Eso qué significa? La democracia de los antiguos pues era una democracia donde todos participaban, todos tomaban decisiones conjuntamente, pero claro, era una democracia donde el número era lo de menos. Lo importante, bueno, no era lo de menos, era lo más importante. Mientras que en nuestra época el otro gran concepto, la gran democracia, es la democracia representativa. Es decir, que nosotros votamos y le delegamos nuestro voto en un representante. Yo creo que eso son lo primero que hay que distinguir. Un joven que reflexione sobre qué sea la democracia, lo primero es que reflexione sobre el concepto de libertad. En segundo lugar, sobre el concepto de igualdad. El concepto de igualdad es un concepto que tiene también una prosapia muy cristiana, como el de libertad. Igual que los antiguos no tenían problemas con la libertad, no era un problema, para nosotros sí es un problema, porque si alguien nos la coarta, pues es un problema la libertad. Entonces, la democracia, para que me entiendan, la cosa es muy facilita. Democracia de los antiguos, democracia participativa. Todos participamos en la construcción de un bien común o de bienes en común. Y además no tenemos representantes, nos representamos a nosotros mismos. La democracia de los modernos es la democracia fundamentalmente de la representación. Nuestra libertad, o gracias a nuestra libertad, nosotros delegamos nuestro voto en un representante. ¿Qué significa esto? Que es imposible construir la democracia sin el concepto de libertad y sobre todo del liberalismo. ¿Qué es el liberalismo? Pues el liberalismo como una forma de vida es una cosa realmente sencilla de entender, y los jóvenes que tienen que vernos y reflexionar sobre eso, es muy sencillo, es decir, que uno puede actuar como le dé la gana siempre que respete la libertad del otro. Ahora bien, en la política o el sistema político o el poder público tiene que tener siempre una autolimitación. Es decir, hay una esfera de privacidad, de individualidad, de eso que llamamos la radical libertad personal, donde el poder público siempre tiene que respetarlo. Allí donde el poder público entra en los terrenos que son propiamente de la intimidad, se puede decir que ha desaparecido la democracia. Y el otro concepto, de solidaridad, que es un concepto que viene de la idea cristiana de fraternidad, que naturalmente es en la época de la Revolución Francesa, que nada tiene de democrático, lo que se hace es secularizar el concepto de fraternidad. El concepto de fraternidad en la cultura judeocristiana pues es muy sencillo, es decir, todos aquellos que, en fin, somos hermanos, creen porque venimos de un mismo Dios, entonces Dios nos trata a todos del mismo modo. Entonces, bueno, ahí viene un concepto de igualdad, somos todos iguales ante Dios porque todos somos hermanos. En último término, yo diría que alguien que quiera ser demócrata, lo primero que tiene que hacer es desacralizar la palabra democracia a todo, porque eso más bien hay ámbitos de la vida donde no se puede ser democrático, porque la democracia entendido como la regla de las mayorías, la democracia entendida como un método para seleccionar élites, bueno, pues me parece bien, pero claro, imagínense o imaginemos que estamos en un departamento pues de bioquímica y en ese departamento tenemos que decidir sobre qué se investiga en el próximo lustro
y dejamos que participen en algo que es muy técnico, pues que participen en esa votación, pues en fin, la señora de la limpieza, el bedel del departamento, en fin, todas aquellas personas que trabajan dentro del departamento, pero que en realidad no tienen, en fin, conocimiento sobre la materia. Pues claro, nos encontraríamos que si hay que votar sobre algo que desconocemos, pues bueno, corremos el grave riesgo, peligro de que salga cualquier cosa irracional, porque con tal de que tengan la mitad de votos más uno, pues ya han ganado. Dicho de otro modo, hay un pensador español, Ortega, que criticó ese concepto de democracia, como le llamó democracia morbosa, es decir, donde todo el mundo tenía que votar a todas horas sobre todos los temas. Eso no es la democracia, evidentemente. Por eso digo que yo dejaría 3 retazos. El primero, la democracia en el mundo antiguo era una ciudad pequeña, era la polis pequeña, era una democracia participativa. Todos participábamos y decidíamos en torno a cuestiones en común. La democracia moderna es una democracia representativa, o sea, nosotros le damos a alguien nuestro voto, nos representa, ¿no? Esos son los 2 primeros conceptos. Segundo gran concepto, hay también una democracia en el mundo moderno que diríamos que tiene que compaginar el valor de la libertad con el valor de la igualdad. Todos somos libres, pero no todos somos iguales ante la ley, pero solo ante la ley. Por eso el concepto de igualdad exagerado puede llevarnos a las mayores barbaridades. Y en tercer lugar, el otro valor del que hablábamos, no olvidemos nunca que el valor de la solidaridad es la solidaridad ante quién, ante el vencido, ante el disminuido. Bueno, ese es un concepto que no tiene por qué aplicarse a la política, es un concepto que viene del mundo religioso. Es decir, que el concepto de solidaridad está unido, vinculado a la idea de fraternidad. Naturalmente que la idea, uno puede ser muy solidario, puede tener unas causas solidarias y no ser eso una causa política, una causa democrática. Pensemos, por ejemplo, en España. España es uno de los países del mundo donde el valor de la solidaridad está más desarrollado merced a la Iglesia. Es decir, hoy si uno va al tercer mundo, al cuarto mundo, al quinto mundo, siempre se va a encontrar una monjita o un cura que da su vida por aquella gente, ¿no? Eso nosotros en este sentido, cuando se ha desarrollado en los años 70 esa cultura de las ONGs, organizaciones no gubernamentales, que desgraciadamente muchas veces son todas ellas gubernamentales, no nos dábamos cuenta que la solidaridad en España, si se mide por el grado de fraternidad, de entrega al otro, al vencido, al callado, que nada tiene que ver con en este caso, con un sistema, con un método de vida política, con un método, porque al fin y al cabo la democracia es un método para seleccionar élites o, por el contrario, una forma de vida. Como forma de vida hay que tener mucho cuidado. Y finalmente, si alguien quiere evaluar un sistema, el grado de calidad democrática de un sistema, tiene que pensar siempre en su contrario bárbaro. ¿Qué es su contrario bárbaro? Es imposible estudiar hoy la democracia en el mundo si no estudiamos su contrario, que es el totalitarismo. ¿Qué es el totalitarismo? Pues un sistema donde nos dice el poder, qué es el saber y qué es el derecho. Sistemas políticos donde el poder se identifica con la sabiduría o con el conocimiento y eso se identifica con el derecho son sistemas totalitarios. ¿Qué quiero decir con esto? La democracia, la calidad de una democracia se medirá siempre por la diferencia, el poder que funcione por un lado, el poder político, por otro lado que funcione el derecho, el mundo de la justicia, el mundo de la jurisprudencia y por otro lado que funcione el mundo de la ciencia, el saber. Cuando desde el poder se quiere decir lo que tenemos que investigar y que además se legitime jurídicamente, eso es un sistema totalitario. Agapito, toda una lección. Estoy seguro de que va a ser muy interesante para profesores y alumnos escuchar estas palabras. Pues un placer tenerte con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros.